Este 6 de marzo se cumple un mes desde los dos terremotos más letales que han padecido Turquía y Siria en su época moderna. Los sismos de magnitudes de 7,8 y de 7,5 fueron los primeros y luego vinieron más de 11.000 réplicas, según la autoridad turca para el manejo de desastres y emergencia. Todo esto ha dejado más de 53.000 personas muertas y más de 1 millón de personas sin hogar. Ahora el gran reto es la reconstrucción, pero no es nada fácil en ninguno de los dos países, pues en Siria los terremotos golpearon especialmente las áreas controladas por los rebeldes. Y en Turquía, el desastre llegó el mismo año de elecciones parlamentarias y presidenciales, con las que el mandatario Recep Tayyip Erdoğan busca empezar su tercera década en el poder. Antes de comenzar el análisis, veamos un repaso de qué ha sucedido en los últimos 30 días. Un mes después, aún no se ha asentado la polvadera del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió Turquía y Siria. Seguimos retirando escombros aquí. Retiramos entre 200 y 250 toneladas de escombros aquí cada día. En Siria, el Banco Mundial estima los daños en 5.100 millones de dólares. Más de 50.000 personas perdieron la vida y para los que quedan se trata de una emergencia humanitaria. En Siria, la ayuda tardó en llegar a los afectados en las zonas del noroeste controladas por los rebeldes. Decenas de miles de personas siguen desaparecidas y cientos de miles perdieron sus hogares, sumándose a los muchos más serios desplazados por 12 años de guerra en el país. Incluso antes del terremoto, las necesidades aumentaban mientras que la ayuda internacional disminuía. Pero no debemos cerrar los ojos ni dar la espalda al pueblo sirio. No podemos permitir que esta sea una crisis olvidada. En Turquía, la indignación ha aumentado por la lentitud de la respuesta del gobierno. Algunos han descrito cómo intentaban sacar a las víctimas con sus propias manos mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate. Mientras se prepara para luchar en las elecciones de mayo, el presidente Erdoğan ha pedido perdón. Debido al efecto devastador de los temblores, a las difíciles condiciones meteorológicas y a los daños en las infraestructuras, no hemos podido trabajar con la eficacia deseada en Adiyaman. Les pido perdón por ello. Mientras tanto, más de 200 personas han sido detenidas en Turquía por mantener unas normas de construcción deficientes que están poniendo aún más vidas en peligro ante las múltiples réplicas. Para analizar el impacto que han dejado estos terremotos, invitamos a Talia Iskan, especialista turca en seguridad y política internacional y quien está en Ciudad de México. También nos acompaña Kıvanç Ulusoy, profesor de Relaciones Internacionales en Istanbul Üniversitesi, quien nació en Alejandreta, una de las zonas más afectadas. Y a ustedes, nuestros televidentes, les recordamos que también hacen parte de este debate. Dejen sus comentarios y todas las preguntas que tengan a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @France24_ES y pueden comentar con la etiqueta numeral el debate F24. A mí me encuentran en Twitter como @MariaCLAguirre. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Comencemos entonces en nuestro debate sobre los terremotos en Turquía y para eso quiero darle primero la bienvenida a Talia Iskan. Gracias por estar con nosotros y comencemos por hablar de cuál ha sido la respuesta del gobierno de Recep Tayyip Erdoğan a este desastre. Muy buenas tardes, María. Antes que nada, muchísimas gracias por el foro. Pues tal como hemos visto en breve video que ustedes prepararon, ya vimos la respuesta de Recep Tayyip Erdoğan, ¿no? La primera respuesta fue cuando sí el gobierno aceptó que a lo mejor no pudo manejar los tiempos de la manera más pragmática y de la manera más eficaz. Y posterior a eso, ahorita la política actual ha sido enfocarse 100% al tema de reconstrucción y reparación
reparación. Mira, estamos hablando de más de 46.000 muertos en la zona y todavía se sospecha que pueden encontrarse más cuerpos. Y estamos hablando de más de 10 ciudades impactadas en términos de infraestructura, en términos de seguridad, en términos de seguridad ambiental, seguridad humana, financiera y en muchos términos, ¿no? Entonces, aquí, más que la respuesta del gobierno, creo que Turquía también ha recibido una respuesta muy fuerte por parte de la comunidad internacional. Mira, yo desde acá te puedo decir que México fue el primer país latinoamericano que mandó un gran equipo de rescate y sí obtuvieron resultados bastante pragmáticos. Muchos países estaban allá en el campo, ¿no? Incluyo Azerbaiyán, Rusia, la Unión Europea, Malasia, México, muchos involucrantes más que se cooperaron, pero pues es un desastre bastante grave, es una catástrofe que esta región no estaba 100% preparado al parecer y también tomando en consideración los factores políticos, pues hay que recalcar que estamos hablando de una de las regiones más vulnerables en términos geopolíticos, porque es la frontera justo con el conflicto de Siria y también es una frontera en donde Turquía está batallando con diferentes grupos terroristas desde hace muchos años. Entonces, pues no estamos hablando de un territorio muy desarrollado en términos de la seguridad humana y encima de esa catástrofe claramente desestabilizó el país y yo creo que ahorita el gobierno turco también está experimentando nuevas metodologías justo para reconstruir estas ciudades y asegurarse de que al menos las personas que sobrevivieron tengan una vida decente, que tengan techo, Sí. que tengan alimentos. Talia, y como usted lo dice, estos terremotos golpearon especialmente en 11 provincias que son las más pobres de toda Turquía y de hecho allí es donde vive el 50% de los migrantes sirios en territorio turco. Le quiero preguntar entonces a Kıvanç Ulusoy, ¿qué tan difícil ha sido llevar la ayuda humanitaria a estas regiones? Y uniendo con lo que decía Talia, ¿cómo ha respondido el gobierno turco frente a estas ayudas internacionales que ha obtenido? Bueno, primero creo que tengo que corregir una cosa. Esta región no es una región tan subdesarrollada. Es una región que incluye 11 provincias. Puedo decir que la tercera zona más desarrollada de Turquía, después de Estambul, y la zona de Mármara y Smirna, y la zona de Smirna. Bueno, las provincias como Hatay, como Adana, como Gaziantep, como Kahramanmaraş son las provincias bastante desarrolladas comparando con el norte y este de Turquía. Así que aquí el problema ha sido desde el principio la incapacidad estatal de responder en tiempo. Como el presidente Erdogan también aceptó y bueno, como ustedes han dicho, ha pedido perdón del pueblo que daba un voto sostenido desde los años 2002, cuando él vino al poder como el primer ministro en Turquía. Así que es la zona bastante desarrollada en muchos términos, comparando con el resto del país, y es la zona donde el gobierno tiene un apoyo sostenible en los últimos 2 décadas del partido que gobierna el país ahora. La otra cosa que podría responder es, también me parece un poco sorprendente, porque, como usted ha dicho, Turquía está alojando, como podemos decir, o ha recibido, después de la guerra civil en Siria, más o menos 4 millones de refugiados.
Entonces ha podido demostrar una capacidad estatal bastante fuerte, absorber y realojar, ¿cómo decir? Realojar tanta gente con centros de refugiados en diferentes partes del país, que incluye estos 10, 11 provincias que están en la frontera hacia Siria, Sí. como Antioquia, como Gaziantep, como Kilis, son provincias de la frontera hacia Siria. Así que lo que me parece sorprendente, cómo que Turquía, que ha podido este poder estatal de responder a una crisis tan fuerte en Siria, no ha podido responder a una crisis muy similar. Bueno, viene del terremoto, pero como ustedes han visto las imágenes, ha sido como un guerra civil o como un bombardeo de esas provincias como nosotros hemos visto en Raqqa, en Sí. Idlib, en las provincias de Siria. Así que es algo complicado. Iván, déjeme lo interrumpo porque quiero hacerle la siguiente pregunta y es, usted habla y enfatiza en la dificultad que ha tenido el gobierno para responder a este desastre, sabiendo que ha tenido la fortaleza para responder, por ejemplo, a la migración de los sirios, a esta migración forzada. Le quiero preguntar concretamente sobre el impuesto al terremoto, y es que en 1999 Turquía tuvo también un terremoto devastador que dejó más de 17.000 muertos, y después de este sismo se creó algo llamado el impuesto al terremoto, que iba a ser provisional y luego perduró a lo largo del tiempo, y el propósito de este dinero recaudado era prevenir futuros terremotos, ya que Turquía se encuentra sobre 3 placas tectónicas diferentes. Entonces era previsible que los terremotos volvieran a ocurrir. ¿Qué pasó con ese dinero de esos impuestos? Sí, uno de los ministros de ese gobierno hace tiempo lo explicó, diciendo que lo habían gastado para otras cosas. Y eso fue un statement, como decir, una frase muy desafortunado. Y eso es lo que hemos visto. Especialmente en esas 10 provincias. Bueno, el impuesto para el terremoto también estaba bastante alto porque esas provincias no son provincias tan pobres. Lo que estáis viendo ahora en esas imágenes, por ejemplo, fue, por lo que he entendido, fue el resultado de la economía de construcción o la economía del desarrollo basado sobre la construcción en los últimos más o menos 20 años. Muchas de esas provincias han crecido tanto, han crecido tan fuertemente y han expandido tanto hacia las zonas que no tienen digamos, un fuerte terreno. Sí. Podría decir que algunos de las pequeñas ciudades que pertenecen a esas provincias han crecido desde 10.000 hacia 100.000, desde 10.000 hacia 150.000. Quiere decir que el crecimiento de población y la economía de construcción ha preparado, por lo que he visto, ese desastre.
Y ha sido un crecimiento exponencial, como usted lo dice, en una economía basada en la construcción, pero hay un pero enorme y es que después de los terremotos de 1939 y de 1999 había un código para construir con técnicas de sismoresistencia. Le quiero preguntar a Talia entonces, porque los opositores han criticado al gobierno de Erdogan y lo han señalado de otorgarle licencias a sus socios que no necesariamente cumplían con los requisitos para construir estas viviendas. ¿Qué tan cierto es esto y por qué el desastre fue tan profundo como lo vimos con casas destruidas totalmente? Creo que es una pregunta bastante interesante y compleja, pero nada más deja también retomar una parte que mi colega, que el profesor ha mencionado. Pues hablando en términos de desarrollo y vulnerabilidad, incluso aquí reitero, de acuerdo a los datos de 2017 de Organización Estatal de Planificación de Turquía, Hatay ocupa el número 31 como ciudad, Malatya ocupa 42. Entonces, sí entiendo que no lo podemos categorizar explícitamente como las ciudades más pobres, pero sí este nivel de desarrollo socioeconómico explícitamente muestra una vulnerabilidad a la comparación de las zonas metropolitanas, de acuerdo a nuestras instituciones de datos tangibles. Y respecto a lo que tú me estás comentando, yo creo que allá hubo un factor muy importante, el factor de impredecibilidad. Entonces, claramente ese catástrofe se politizó y claramente la opinión pública se valora muchísimo y más en esas fechas donde estamos hablando de una posible renovación o otras elecciones, un periodo de elecciones, pues claramente la opinión pública va a poner sus reacciones sobre la mesa al momento de votar, porque pues Turquía a final de cuentas es un país democrático, entonces allá vamos a ver qué se refleja por parte del pueblo. El factor de impredecibilidad claramente fue un elemento donde el Estado-nación falló y es por eso que incluso el presidente de la República reconoció su error y ahorita están todos esos polémicos políticos. Sin embargo, a mí me gustaría recalcar un punto, o sea, en cuestiones catastróficos y políticos y más en un país geopolíticamente tan clave como Turquía, incluso 24 horas pueden cambiar muchas cosas. Y una de las razones de esta crisis política fue esto. Primer día, en primeros 24 días, ¿qué se hizo? En la primera semana, ¿qué se hizo? Porque Turquía claramente cuenta con una capacidad amplia de científicos, pero entonces allá la participación de los ONGs relevantes y la participación del gobierno, yo creo que allá había muchos factores de no comunicación al momento de ayudar o a lo mejor el tema de tomar precauciones, ¿no? Yo creo que es difícil decir 100% de que todo fue posible de evitar, pero claramente aquí vemos como el Estado-nación ha fallado en ciertos temas y ahorita nos está dejando claro el pueblo de que según van a tomar las medidas y pues primero, antes que nada, es la recuperación de estas ciudades, porque también hay ciertas amenazas desde la perspectiva de seguridad. Si todavía no podemos recuperar esas ciudades, si todavía se encuentran allá más cuerpos, eso incluso representa una amenaza y un riesgo de una posible epidemia en la región. Entonces allá es cuando vamos a estar viendo múltiples problemas de seguridad que van a empezar, que pueden llegar a impactar a la región y pueden ampliarse y llegar a impactar todo el país en ese contexto. Entonces, respecto al tema político, yo creo que muy pronto vamos a ver los resultados de cómo refleja la opinión pública en esos procesos democráticos. Y por otro lado, el problema todavía no se acaba, todavía necesitamos atención humanitaria. Claro, y sí le quiero preguntar, y esos resultados todavía no se han visto, como usted bien lo dijo, pues se verán totalmente en las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Qué tanto le cobran a Erdogan y a su partido, el AKP, esto lo que usted llama la falla del Estado-nación? Sin embargo, hay encuestas que muestran que no ha sido del todo afectado, y es que, por ejemplo, la encuestadora Metropol sacó unos resultados en noviembre antes del terremoto en los que decía que el 50,7% de las personas no votarían por una reelección de Erdogan. Y
tiene un apoyo del 43%, o tenía un apoyo del 43%, aunque tanto este partido, el AKP, como el partido Movimiento Nacionalista, con el que haría alianza, los dos barrerían en las elecciones parlamentarias. Y Metropol sacó unas encuestas ante la agencia Reuters este mismo mes, en marzo, y dijo que los porcentajes se mantenían casi iguales. Le quiero preguntar a Kivang muy brevemente, ¿por qué cree que estos porcentajes de popularidad siguen siendo casi los mismos después del terremoto? Después del terremoto. Bueno, es que eso no estoy seguro. Después del terremoto, Erdogan ha perdido un poquito de poder. Eso se ve muy claramente, pero los partidos de oposición han tenido una crisis entre ellos hace más o menos 3, 4 días o una semana, digamos, que hay una debilidad de la oposición en general, en términos de discurso, en términos de comunicación entre ellos y tal. Esperamos que se corrija eso también, pero justo antes del terremoto, la popularidad de Erdogan estaba bastante sostenida, gracias a algunos, digamos, algunas políticas económicas, especialmente resolviendo el problema de pensiones, también bueno, una política populista que ayuda a Erdogan de mantener un poder bueno, más que 35% por sí mismo, pero estoy pensando que su poder no está en manos seguros Sí. como, digamos, hace tiempo. Sí, y Kivang, como usted lo dice, quizás no tenga tanto poder y popularidad como lo tenía antes. Le quiero preguntar a Talia si ella opina lo mismo, y si es así, entonces, ¿por qué el presidente Erdogan decidió insistir en que las elecciones generales sean el 14 de mayo y no julio, como lo había dicho anteriormente, o incluso 2024, como en algún momento lo pensó? Tal como se plantea el escenario es bastante complejo y estamos hablando de ciertas encuestas, pero acuérdate que estos datos son cambiantes. Para nosotros aquí poder hablar de un porcentaje o de una decadencia en términos de ciencias sociales, así metodológicamente, creo que necesitamos más datos de las instituciones bien respaldados. Y ahorita que Turquía, dado que Turquía está en una crisis humanitaria, pues va a ser difícil volver a hacer estas encuestas. Entonces, yo la verdad es que sí tengo una visión bastante escéptica hacia estas encuestas, porque creo que es el tiempo de priorizar la agenda de la ayuda humanitaria, no tanto las posibilidades, porque hay mucho factor de impredecibilidad incluso en estas encuestas. Claramente los partidos que están en contra han tenido diferentes discursos, han tenido mucha impotencia ante la situación, pero eso tampoco nos asegura 100% de que el régimen de Recep Tayyip Erdogan ha estado de decadencia, porque también AK Party es un partido que sí ha tenido una influencia muy fuerte en diferentes segmentos de la población. Entonces, cuando hablamos de eso, yo creo que hay que dividirlo, ¿no? Como hablamos de las zonas más metropolitanas, hablamos de las zonas rurales, y pues los datos que tú me estás diciendo son sorprendentes, pueden cambiarse, y más en esos momentos de crisis, tampoco podemos nosotros prever qué va a ser la política exacta de AK Party para volver a acercarse a la población o para poder recuperar estas heridas de la población, que es un dolor nacional, no únicamente de un partido.
Sí, resultados entonces imposibles de prever, como usted lo dice. Ahora quiero que hablemos de la oposición, porque tanto usted como Okibank coinciden en que la oposición está afectada. Recordemos que en diciembre de 2022 fue condenado a 2 años de prisión el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, que era uno quizás de las caras más visibles de la oposición y que le podría hacer contrapeso en unas eventuales presidenciales a Erdogan. Y ya la oposición no tiene ninguna cara visible por un lado y segundo, no tiene un plan, no ha presentado un plan para reconstruir el país después de los terremotos. ¿Qué tan dividida está la oposición? Le quiero preguntar a Okibank muy brevemente. La oposición ha podido mantener, desde hace 1 año y medio, mantener y establecer y mantener una línea bastante fuerte comparando con otros tiempos de la política turca. Un partido, 6 partidos están sentados en una mesa redonda y han reunido 13 veces. Y ahora han demostrado el candidato de la oposición, el candidato presidencial, el jefe del partido de la oposición principal, que es Partido Republicano, Kemal Kılıçdaroğlu, acaban de anunciar que ya tienen un candidato concreto. Eso fue uno de los más visibles debilidades de la oposición desde hace mucho tiempo. No han podido elegir un candidato concreto de 6 partidos Sí. y los otros también. Pero si me permite un minuto, quería añadir otra cosa que acabo de comprender, entender, digamos, lo que están intentando hacer. Ahora, por lo que he entendido, están intentando construir una estrategia de cambiar el régimen. Quiere decir, el régimen que se estableció a partir de del golpe militar en 1980. Desde hace mucho tiempo no habían mencionado esa cosa, pero estoy intentando comprender lo que quieren hacer. Ahora, Sí. el problema no es la caída de Erdogan, es la caída del régimen que se estableció en los años 80. Y ante esto que se enfrentarán en las elecciones, que es por un lado construir un nuevo régimen y cambiar al actual, que es lo que plantea la oposición, según usted nos cuenta, o dos, reconstruir juntos el país, que es la bandera con la que Erdogan está promoviéndose a sí mismo y a sus partidos aliados en estas elecciones. Le quiero preguntar a Talia, en medio de estas posturas internas, ¿en qué papel queda entonces Turquía en un mapa más internacional, empezando por su posición como mediador en la guerra entre Rusia y Ucrania? Creo que es una pregunta muy interesante, María, porque pues Turquía desde los mediados del año pasado ha tenido un papel muy impactante en el contexto de la guerra ruso-ucraniana, ¿no? Fue el primer país mediador que sí pudo proponer una estrategia tangible, y estoy hablando del acuerdo de granos. Pero ahorita, ¿qué pasa? Pues mira, lo que yo te puedo decir desde mi cosmovisión, que tampoco pues representa un hecho histórico político, pues claramente Turquía ahorita posterior a haber vivido un catástrofe así, se puede y se va a llegar a priorizar este problema de reconstrucción, sea régimen o sea reconstrucción de un nuevo concepto de seguridad
estatal o de presencia estatal independientemente de qué partido sea. Ahorita todos tienen que estar reunidos para pensar en un futuro sostenible del país antes que el tema de politización que también has mencionado. Entonces hay contratiempos. Y por otro lado, yo creo que orgánicamente cuando tú pones sobre mesa una nueva prioridad que sale a partir de un momento de crisis, tus otras tareas pueden automáticamente caerse en un background político. Eso no quiere decir que Turquía saldría de ese escenario de ser una potencia influyente en el tema de las relaciones internacionales y relaciones exteriores Claro. en la región. Pero yo creo que sí, a Turquía ahorita se le espera tiempos complejos, difíciles de reconstrucción y orgánicamente, por ser un Estado-nación, va a enfocarse, o sea, yo pienso que se va a enfocar más en su agenda interno y posteriormente en algún momento espero que pudiera tomar ese gran papel que tuvo como un país pacífico, mediador, objetivo ante ese gran conflicto que nos desestabilizó a todos a nivel global. Claro, pero por otro lado no solo ha sido mediador, sino por ejemplo en guerras como la de Siria ha participado activamente. Le quiero preguntar a Vivank cómo mantener este futuro sostenible de Turquía, como lo mencionaba Talia, en medio, uno, de la guerra en Siria y dos, de su avance comercial en continentes como África. Bueno, desafortunadamente, que tengo que confesar que el terremoto ha sido un golpe eh, físico y psicológico para la política exterior turca. Ha sido, bueno, ha afectado muy seriamente el moral de los políticos, que estaba bastante alto en los últimos años. Bueno, como Talia ha mencionado, han vuelto dentro del país para, bueno, para resolver o intentar resolver cuestiones muy serias económicas y los problemas que ha causado por ese terremoto en 10 o 11 provincias. Eh, y, eh, mm, y yo veo muy difícil que Turquía podría continuar a esa política exterior tan activa, tan provocante y también tan intervencionista en muchos sentidos. Perfecto, Vivank, No usted sé. nos da entonces este panorama de cómo los terremotos afectan la política exterior de Turquía. Para terminar, le quiero preguntar y le quiero pedir que haga una conclusión de cómo cree que afecta la política interna teniendo en cuenta las elecciones de mayo. Eso es una pregunta para mí. Sí, señor, para usted. Sí, vamos a ver, Erdogan acaba de anunciar que quieren hacer las elecciones en medios de mayo de ese año. Quiere decir que tenemos más o menos 3 meses y esos 3 meses van a ser muy difíciles. Y quiere sostener su poder con unas políticas económicas para, digamos, cubrir muy serios defectos económicos en la zona del terremoto y en el resto del país. Talia, ¿y cuál sería su conclusión de cómo estos terremotos han afectado la política interna turca? Pues mi conclusión podría ser lo siguiente, pues es un catástrofe que ha impactado no únicamente a Turquía, sino también un país vecino que se encuentra en un conflicto actualmente, y estoy hablando de Siria. Entonces, creo que es un gran reto, no únicamente para el gobierno, sino también para otros actores relevantes participantes en el escenario, tal como los ONGs a nivel nacional, internacional, la sociedad civil turca, los países externos
externos que mantienen una relación diplomática fuerte con Turquía y también, pues claramente el gobierno y todos los partidos participantes. Es un reto, pero yo otra vez quiero llamar la atención de que es una crisis humanitaria y es una crisis de seguridad nacional que ha generado impacto también a nivel regional. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Entonces yo creo que sí, son tiempos muy difíciles. Turquía ahorita está en luto todavía. Yo creo que la Cancillería turca sí ha sacado un buen trabajo porque todas las organizaciones de cooperación internacional tuvieron éxito, al menos aquí en México. La Embajada de Turquía en México sí pudo recopilar muchísima ayuda también gracias a la población mexicana, pero estamos nada más en el inicio de ese camino de reconstrucción desde una perspectiva de seguridad humana. Entonces son tiempos muy difíciles, es difícil predecir un escenario político y esperamos que cualquier cambio que represente el interés democrático del pueblo turco. Talia, gracias por esto y usted, tal como lo menciona, estos terremotos por supuesto también han afectado a Siria y a toda nuestra audiencia. Les recuerdo que aquí en El Debate ya hicimos un programa previo precisamente sobre las afectaciones que dejaron los terremotos en ese país en medio de casi 12 años de guerra. Talia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y también le agradezco a Kivang por su tiempo aquí en El Debate. Gracias, muchas gracias. A todos ustedes, gracias por sintonizarnos. En nombre de nuestro equipo técnico, les agradecemos por estar aquí con nosotros. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y Luis Montes y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Ustedes sigan con France 24.